Muy, pero muy buenos días. Les habla como todos los sábados su biólogo naturista Mario Chávez. Y esta semana, digamos que el mensaje es de otro estilo. No vamos a hablar tanto de hierbas ni de dietas. Simplemente vamos a hablar de la simbología oculta o la simbología espiritual de la Navidad. Porque la Navidad también tiene mucho que ver con el naturismo. Nosotros los naturistas, o por lo menos yo y mi familia y todos los que son alumnos de esta gran familia que yo llamo la tribu Mayú, pues recordamos con especial atención estas fechas navideñas porque son todo un paquete de símbolos muy pero muy especiales. Comencemos diciendo que precisamente nos cuenta la historia de que ese niño Dios nace en ese pesebre, en esa gruta, que sus papás tienen que acomodar, que tienen que limpiar. Muy comedidamente la Virgen y San José se disponen a limpiar esa cueva donde va a nacer el niño Jesús. Bueno, igualmente vamos a decir que esa cueva representa precisamente nuestro cuerpo y particularmente nuestro corazón, que tenemos que limpiarlo. El mensaje es que tenemos que limpiarlo de todas esas alimañas, de esas arañas, de esos elementos que ensucian nuestras vidas y particularmente nuestros sentimientos, nuestro corazón. Entonces, así como José y María tenemos la obligación de limpiar nuestra gruta particular, ese corazón, limpiarlo para que ese niño Jesús realmente nazca ahí. Que el pesebre no sea simplemente una serie de muñecos que colocamos como cultura general por esta época en un rincón de la casa, o el árbol de Navidad, que también tiene un valor simbólico muy interesante. No solamente bíblico, sino también desde el punto de vista de nuestra armonía, tanto física como energética, mental, espiritual, emocional. Así que, siguiendo con el tema, sabemos muy bien, tenemos bien claro que ese es el trabajo que tenemos que hacer en estas fiestas. Más que estar corriendo, más que estar yendo y viniendo a los centros de comercio y preocuparnos por lo que vamos a darle al otro, al familiar, al amigo, debería ser una época de reflexión, una época de estar revisando nuestros sentimientos, nuestras emociones, perdonándonos a nosotros mismos y también lógicamente perdonando al prójimo. De esta manera nuestro corazón va a estar limpio y va a estar dispuesto para que ese José y esa María hagan que nazcan su hijo en las mejores condiciones. Curiosamente, esto de los colores, de los hábitos, de los atuendos que llevaban José y María han ido cambiando. Yo recuerdo que en mi niñez, y todos los que son modelos 50 para abajo, pues sabemos muy bien que esa Virgen siempre venía vestida con una túnica rosada y que ese José tenía una túnica azul. Y precisamente esos son los dos colores de ese yin y de ese yang, de esa dualidad de la vida. El rojo, o mejor dicho, ese rosado que es un rojo atenuado por el blanco de la Virgen, representa esa polaridad positiva, activa, que genera vida. Esa polaridad negativa, pasiva, es la que está precisamente simbolizada por los atavios del José, que es una figura más bien de polaridad negativa. El otro polo, el yin y el yang, recuerden de la filosofía oriental. Estos dos polos, cada uno por sí solo, no producen nada, no tiene sentido, como una batería de un carro. Si tenemos un polo positivo, un polo negativo, no pasa nada. Solamente surge ese concepto de electricidad y podemos mover nuestro coche precisamente cuando esos dos polos se unen y vamos entonces a tener ese concepto de electricidad. Así como el día y la noche,
para darnos el concepto de día, así como el masculino y el femenino, como raza humana. Entonces, volviendo al tema, esa gruta, ese corazón, precisamente habla de ese Adán y esa Eva. Ese Adán que siempre ha sido simbolizado por la mente racional, esa Eva que está siendo representado por ese corazón, por esa parte tierna, femenina que todos tenemos. De alguna manera todos tenemos esa doble polaridad representada en los vestidos de José y María. Y el niño puro y casto, limpio, virginal, con su pañalito blanco. Así que recuerden todas estas simbologías. Cuando estemos armando el pesebre, ojalá que lo hagamos con todo este sentimiento, con toda esta simbología, y les enseñemos a nuestras futuras generaciones, a nuestros nietos, a nuestros hijos, estos detalles que hoy estamos. Si les parece interesante, ojalá los sembremos en las mentes de esa nueva humanidad, de esa nueva generación que son nuestros descendientes. Así que en ese portal de Belén también hay un par de animales que, entre otras cosas, no producen generación, son estériles, porque precisamente esa terquedad, esa brutalidad, esa terquedad, esa ignorancia, reflejados en esos dos animalitos que acompañan al niño Jesús dándole calorcito. Pero miren lo bonito, que ese símbolo de terquedad, ese símbolo de ignorancia, que están allí a través de esos animalitos que acompañan el pesebre, son los que le dan calorcito al niño Jesús. O sea que no podemos desechar, no podemos ver y darnos perrero porque hemos cometido cosas negativas, esa terquedad que nos acompaña, esa ignorancia que nos acompaña, no son parte del camino, son parte de lo que precisamente va a alimentar nuestra chispa divina, que está representada precisamente en ese niño Jesús. Es a través de los golpes de la vida, es a través de las experiencias positivas y negativas que el hombre, que cada uno de nosotros crece y toma conciencia y se perfecciona. Así que es importante que sepamos, como los cuentos de hadas, ¿no? Hay que mirar digamos, esa moraleja, como se conoce tradicionalmente. ¿Cuál es la enseñanza final de ese drama? Que puede ser dramático, puede ser tétrico, pero que tiene una enseñanza, que tiene siempre un punto de crecimiento para cada uno de nosotros. Ahí también en el pesebre ponemos aquellos seres, aquellos animalitos que sí se pueden domesticar, como son las ovejitas, animalitos que se pueden domesticar, o sea, esos sentimientos, esos pensamientos que nosotros podemos comandar, que nosotros podemos cultivar en nuestro diario vivir. Ojalá que este 2019 sea eso, sea el cultivo, sea la expresión de precisamente esa reflexión que hemos hecho en este final de año, para que precisamente sea un ser humano, una mujer y un hombre renovados con todos estos sentimientos que estamos aquí exponiendo. El árbol de Navidad, ese árbol de Navidad muchas veces, pero se me olvidaban los Reyes Magos, esos tres reyes que simbolizan precisamente esas razas de la humanidad, esa raza negra, asiática, esa raza blanca, y vienen a adorar al niño, esos magos del oriente que sabían del nacimiento del Mesías, como un símbolo de que las razas reconocen precisamente a Jesús como el enviado, como el Mesías, como esa punta de lanza en donde se van a reconciliar tantas, y por eso es que generalmente en todo lo que es el argot esotérico, en esa parte espiritual del conocimiento humano, siempre a Jesús se lo ha reconocido como el maestro de maestros. Así que el Buda ha tenido su misión, el Krishna ha tenido su misión, en nuestros pueblos indígenas también, Quetzalcóatl, también el mismo Bachué en Colombia, Huiracocha en la parte de los Andes, pero todos esos enviados que vinieron a dejar un mensaje muy importante espiritual para el crecimiento del ser humano,
todos estos seres, todas estas doctrinas han reconocido a Jesús, el Galileo, a Jesús, ese hermoso esenio. Eso es otra cosa importante que les quiero sembrar en su corazón, en su conocimiento. Hay que leer más sobre quiénes eran los esenios. Jesús, María, José pertenecían a una cofradía, pertenecían a una hermandad que se daban en ese entonces en Jerusalén, en Israel, que eran los esenios. Pues hay que leer más sobre los esenios. Afortunadamente hoy tenemos esos medios como el YouTube. Miremos quiénes eran los esenios, cuáles eran las enseñanzas de los esenios, cómo se vestían los esenios, qué comían los esenios, qué hacían, cuál fue la enseñanza de los esenios. Bueno, con respecto al árbol, pues digamos que ese árbol siempre aparece en la Biblia al comienzo, en el Génesis aparecen un par de árboles, el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y allí enroscada una culebra que siempre ha simbolizado, no como nos lo han dicho que es el mal, no, sino como símbolo de sabiduría. Por eso los faraones allí en su frente, en el tercer ojo, tenían como una culebra, ahí una cobra. Siempre la serpiente ha sido símbolo de lo terreno, de lo humano, pero también de esa culebra que puede sacar las alas y que puede remontar, el unirse a la madre tierra, pero también remontarse hacia el cielo, como el escarabajo que se simboliza bellamente en la cultura egipcia. Bueno, ya inclusive en San Agustín Huila se encuentra esa ave que está agarrando a la serpiente por sus garras y por su pico, como diciendo quién es el que realmente manda aquí. El que manda es el espíritu, no aquello que se unta de tierra, no el cuerpo físico, sino el espíritu, esa chispa divina que quiere cada vez expresarse de la mejor manera. Bueno, y también tenemos que entender que estamos nosotros pensando en esas bolas que están colgando ahí en ese árbol de Navidad, que son precisamente los frutos, así como los frutos de un árbol, son los frutos de todo lo que nosotros producimos en nuestras vidas. Curiosamente, ese árbol de Navidad tiene una forma triangular. El triángulo siempre ha sido símbolo de perfección, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todas las cosmogonías tienen tres partes, masculino, femenino y el hijo. Entonces eso se llama la ley del triángulo. Y allá coronando el árbol está una estrella de 5 puntas que precisamente simbolizan al hombre. Ese hombre como la figura de Leonardo da Vinci, con sus piernas abiertas, sus brazos abiertos y la cabeza, 5 puntas. O de pronto la de 6 puntas, la estrella de David, símbolo de ese hombre realizado, que es precisamente esa naturaleza física que está mirando hacia abajo el triángulo y esa naturaleza espiritual del triángulo mirando hacia arriba y el punto central, o sea, 3 para arriba, 3 para abajo y el punto central que reconcilia esa dualidad. Símbolo del hombre realizado, símbolo del hombre, de la mujer perfeccionada en su naturaleza divina y mundana también. Bien, recordemos que ese árbol tiene esa culebra, pero esa culebra la representamos nosotros muchas veces con la guirnalda que le ponemos alrededor precisamente del árbol. Esa es la culebra que nos cuenta la Biblia. Y también tenemos que ver en esa simbología bella del árbol, tenemos que entender que es precisamente esos frutos que nos ofrece ese árbol del conocimiento, del cual tenemos que nosotros comer, tenemos que nosotros vivir. Así que tenemos que nutrirnos de la mejor manera como seres crísticos, porque es importante que sepamos y que lo recordemos siempre que el mismo Jesús decía, estas cosas y muchas más ustedes podrán realizar. El reino de los cielos está dentro de ti. O sea, no tenemos que buscarlo en las sinagogas, en las iglesias. No, el mejor templo es nuestro cuerpo, que tenemos, como dije al comienzo de estas reflexiones, tenemos que limpiarlo, tenemos que purificarlo para que el niño Dios realmente nazca y permanezca ahí, siempre alimentando esos valores eternos, esos valores lindos que nos sembraron nuestras anteriores generaciones y que infortunadamente vemos que este mundo como que no las cultiva muy bien. Así que esta, ya para terminar, ese símbolo del árbol, decir que ponemos unas luces y no son unas luces que están siempre prendidas.
No, son intermitentes. Bueno, así somos nosotros, los seres humanos. A veces tenemos chispazos de sabiduría, hacemos las cosas bien. Y todos sabemos y hemos tenido esa experiencia de que a veces tenemos una intuición que nos dice, no se meta por ahí, no haga ese negocio. Esa parte intuitiva nos dice, no se meta. Esa sabiduría intrínseca nos dice, no lo haga. Sin embargo, lo hacemos. Entonces, eso es cuando nos apagamos. Entonces, cuando se apaga el arbolito, estamos en la oscuridad, en la ignorancia. Cuando se prende el arbolito es cuando estamos precisamente expresando esa luz, esa naturaleza bella que nosotros llevamos siempre adentro. Así que espero que estas reflexiones les haya animado a darle un sentido diferente a las figuras que vamos a colocar ahí en el pesebre, en nuestra casa, nuestro arbolito, y los esperamos el próximo sábado con otro mensaje de la naturaleza, de la vida y del amor. Y desde luego, feliz Navidad para todos.